Vamos a representar la sombra que proyecta una esfera sobre dos planos de proyección. El plano correspondiente a la planta y el alzado del sistema diédrico. Entonces dibujaremos la línea de tierra. Habrá que hacer lo mismo en los dos planos de proyección. Nos imaginamos la esfera y un cilindro circunscrito, o sea, tangente a la esfera, del mismo tamaño, de sección diametral, que el cilindro corta aquí en el plano horizontal, pero también va a cortar aquí en el plano vertical, o sea que va a haber dos sombras, una parte en la parte horizontal y otra en la vertical. Tenemos que los datos que nos dan serán algo como esto: 30 y 45, 30 en planta. Entonces dibujamos la esfera en planta y alzado. Vamos a dibujar aquí ya la referencia, una línea vertical y serán los ejes verticales por donde pasa la esfera. Vale. Y ahora dibujamos las circunferencias de la esfera. Vamos a aprovecharnos ya que tenemos aquí la plantilla y dibujar aquí la posición de la esfera. Entonces vemos que por aquí pasa el diámetro vertical y dibujamos la planta de la esfera y marcamos aquí el eje horizontal, que será paralelo a la línea de tierra. Entonces lo que hacemos es dibujar un eje paralelo a la línea de tierra y ya tenemos los dos ejes principales de esa circunferencia proyección de la esfera. Bueno, ahí tenemos ya los dos ejes y ahora haremos, como vemos, la esfera está apoyada en el plano vertical, está apoyada en el plano horizontal y por tanto en la proyección vertical aparece según esta posición. Entonces marcamos también aquí la posición en el alzado apoyada en el plano horizontal, marcamos la posición del eje horizontal y ya tenemos la esfera con sus dos proyecciones, planta y alzado. Entonces marcamos aquí el eje horizontal. Aquí debería ser línea continua a la altura del centro. Bueno, una vez ya que tenemos las dos proyecciones, nos imaginamos a la esfera, aunque ésta sea más pequeña, apoyada en el plano horizontal y con su proyección en alzado. Y ahora viene un rayo por aquí que forma 30 grados con este plano. Entonces ya lo dibujamos. Entonces vamos a hacer el de 45. Entonces si por ejemplo hacemos aquí una línea horizontal, pues nos interesa el ángulo 45, que es esta línea, sobre todo la que pasa por el centro. Bueno, pues esta va a ser la dirección del rayo en el alzado, 45 grados en el alzado. Ya lo ponemos aquí, 45 grados. Sexagesimales, vale. Y ahora tenemos aquí 30 grados y por tanto esta va a ser la dirección, los 30 grados del cartabón. Esta va a ser la dirección para la planta. Entonces desplazamos y nos deja el trípode la regla, marcando aquí la posición de los 30 grados. A ver, ahí. Bueno, pues estos son los 30 grados y ya tenemos las dos direcciones. 30 grados sexagesimales. Bueno, pues ya sabemos, como el rayo viene por aquí a 30 grados que forma aquí con este plano, o sea que realmente los 30 grados son estos, o lo que es lo mismo. Si colocamos aquí la regla,
pues vemos que es esto, ¿no? Esta es la posición vista desde arriba, mientras que 45 sería esta proyección vista frontalmente así. Eso quiere decir que el rayo pues viene por aquí. Podría coger para verlo, para que se vea más claro. Tengo por ejemplo la cota del centro, que es la altura del centro que está aquí, y si hago una vertical, entonces cojo el papel, el canto de la hoja que tomé como referencia vertical, y hago aquí una vertical para que se entienda. Si nos fijamos, la vertical pasa por este punto, V2, V1, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, es la posición desde este punto de V2, V1 hasta aquí, y esa es la inclinación de la recta, viene dada por el ángulo que forma con la horizontal, ¿no? Bueno, lo vamos a batir, no hay otra forma, bueno, hacer un cambio de plano, una vista auxiliar, hay muchas formas, pero al fin y al cabo todos son iguales, ¿no? Entonces, lo primero, calculamos la sombra, por ejemplo, para este fragmento y luego para este, ¿no? Entonces, sabemos que la sombra de este punto va a seguir esta dirección. Y que efectivamente el rayo de luz pasa por el centro de la esfera y corta en este punto. Por tanto, la sombra del centro de la esfera, que será esto, en el alzado lo bajamos aquí. Y ya tenemos la proyección de ese punto. Bueno, pues tenemos ahí ya ese punto proyectado, la sombra del centro de la esfera. Aquí lo tenemos. Podríamos ir nombrando si fuera complicado, pero bueno, como es bastante sencillo. Bueno, y ahora vamos a abatir, vamos a hacer un abatimiento de la sección, porque necesitamos saber exactamente los puntos extremos de los ejes de esas circunferencias, de las dos circunferencias que separan la luz de la sombra, ¿no? Tanto en planta como en alzado, ¿no? Entonces, para batirlo, hacemos una perpendicular a esta línea y al abatir o al proyectar, si preferimos, si en vez de hablar de sección hablamos de nueva proyección, vamos a, para que no se solape con la figura, vamos a hacer una nueva proyección en vez de hablar de sección abatida. Entonces, si coloco aquí una nueva vista, pongo aquí segundo segmento para este sería el primero, para la nueva proyección, y proyecto la esfera, y lo que tengo que hacer es abatir. Entonces proyecto este punto, lo proyecto aquí con su altura real, aunque aquí me va a salir fuera. Entonces lo que haré será coger uno más cercano, por ejemplo este. Entonces este punto es el que voy a proyectar, vale, y voy a proyectar también la circunferencia en ese nuevo plano de proyección. Luego veremos en 3D la utilidad de esto, que ya digo, se puede hacer mediante vista auxiliar, nuevos planos, vistas en sección, cambios de plano, como aquí, hay muchas formas, ¿no? Bueno, marcamos también el eje horizontal, siempre es bueno tener la referencia de los dos ejes principales. Tenemos el eje vertical según la nueva referencia y el horizontal que define ahí la posición del centro. Entonces, al hacer aquí esta horizontal, tenemos ahí el centro de la esfera. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es proyectar la esfera en este plano, en este nuevo plano de proyección vertical, paralelo al rayo. Entonces necesitamos saber el rayo, la altura que tiene aquí. Entonces levantamos una vertical y ya vemos su altura, ya que de la otra manera salía fuera del papel, en cambio aquí no sale fuera del papel. Entonces hago esto y a ver que este es el punto P1, P2 que he tomado como referencia,
y hacemos el rayo que viene por aquí, y ahora batimos el rayo también. Entonces, al proyectar el punto, necesariamente la altura de ese punto tenemos que es esta altura. La cogemos con el compás, la altura desde este punto hasta este. Entonces venimos aquí y la colocamos aquí. Hacemos la dirección del rayo de luz y vemos que cae aquí. Si somos precisos, este punto y este deben estar alineados en una ortogonal a las dos líneas, ¿no? Entonces sabemos también que el conjunto de rayos de luz definen un cilindro circunscrito que será perpendicular a esta línea. Por tanto, la perpendicular define la separación de luz y sombra entre la parte iluminada de la esfera y la parte oscurecida, ¿no? Y esta será la separación de luz y sombra, la perpendicular a ese rayo abatido. Vale. Bueno, con lo cual, para clarificar el asunto, lo que hacemos es oscurecer esto y de esta forma ya mostramos ahí realmente qué es lo que queda de esfera en oscuridad, como si fuera la mitad de la luna oscurecida, ¿no? Con la dirección del rayo, de los rayos todos paralelos por ser luz solar, y que definen ahí ya lo que sombrea de la esfera, que es la mitad de la esfera, lógicamente, media luna, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Esa es la sombra de la esfera. Bueno, o sea que en realidad hemos cogido la altura del rayo, la hemos proyectado, hemos hecho el rayo en esa dirección, y ahora gracias a esto lo podemos proyectar aquí a la esfera. Entonces, si lo proyectamos a la esfera, ya tenemos que este punto, voy a llamarle punto M, y este punto T, ahora lo proyecto, quedará sobre este eje y sobre el mismo eje aquí debajo, P y T diametralmente opuestos y a igual distancia uno del otro. Quiero decir, uno del otro del centro de la esfera. Entonces tengo aquí M que cae aquí en este punto y T que cae aquí. Ya decía que los dos puntos equidistaban del centro de la esfera, si está bien dibujado, claro. Bueno, pues entonces es una elipse que tiene aquí el eje mayor, corta aquí, coincide con el diámetro de la esfera y pasa por estos dos puntos. Entonces, si cogemos una plantilla de elipses, una isométrica es demasiado alargada, y si cogemos una que se ajuste un poco mejor, a ver si tenemos aquí esta, por ejemplo, que se ajusta algo mejor. No, este es demasiado circular, se ajusta incluso más la isométrica. Entonces, como la isométrica no es igual, lo que sí podemos hacer es pues intentar ajustar un poco, porque hacer una elipse no es fácil. Entonces vendría más o menos por aquí, se parece un poco a esto. Es mejor hacer la mano y ya está. Se puede calcular puntos de la elipse, todos los que queramos. Luego vemos cómo calcular alguna. Esta es la separación de luz y sombra. Y lógicamente, visto desde arriba, pues se verá esta parte de sombra. Eso quiere decir que realmente lo que es sombra, pues será esto. Esto es lo que queda en sombra. Sombra propia de la esfera. Bueno, ya sabemos que visto desde arriba, la esfera en planta es tal que proyecta esa sombra, porque nos lo está dando esta vista. Esta vista que hemos proyectado aquí, hemos proyectado este punto, y ahora ya solo hay que hacer la tangente aquí. Siguiendo la dirección del rayo, hacemos las dos tangentes. Entonces cogemos la escuadra y cartón y dibujamos ambas tangentes.
Entonces, siguiendo la dirección esta, el problema es que no corte aquí. Si no corta ahí, pues entonces no coincide las dos sombras, no pasan las dos sombras por la línea de tierra, no llegan a cortar a la línea de tierra. Y aquí hacemos la tangente. Entonces la sombra viene desde este punto. Antes vi una sombra a partir de aquí. Si estuviera aquí, vendría el rayo de luz, vendría en paralelo a esto. No puede ser, ¿no? Entonces quedaría en sombra este trozo, ¿no? Y quedaría el plano este todo en sombra, ¿no? Entonces la elipse viene desde este punto hasta este. Si nos fijamos, hemos hecho la dirección del rayo por estos dos puntos hasta que corta en el suelo, ya que es el cilindro tangente ahí en el perfil. Entonces, al bajar este punto mediante una vertical, una perpendicular a esta línea, y aquí otra perpendicular, tenemos el eje mayor de la elipse, y el eje mayor y el eje menor tendrá la misma anchura y pasará por este punto, por el centro. Entonces hago aquí una horizontal respecto a esta línea, y lo mismo aquí, una paralela a este eje y corta al eje menor aquí. Por tanto, la elipse vendrá de este punto a este. Y como vemos, no corta en este plano, como decíamos. Eso quiere decir que debemos traer esto más hacia abajo para que lo corte. Entonces ya terminamos. Entonces traemos aquí este punto, este y este. Este punto que cae aquí. O sea que la elipse ya la podemos trazar y pasará por aquí. Por este punto que hemos proyectado, por ahí detrás está, y deja ver aquí ya esa zona de sombra. Esta medida deberá ser igual que esta. Cogemos con el compás a ver si hemos sido exactos. El centro de la elipse hasta este punto deberá ser igual que esto. Bueno, ya digo, deberán ser exactamente iguales, ya que el centro de la elipse queda entre estos dos vértices de la elipse del eje mayor. Entonces hacemos este arco elíptico y ya tenemos ahí la sombra de la elipse. Bueno, pero ahora claro, al proyectar la sombra también aquí, llega hasta aquí y no corta, como parece ser que era deseable que cortara aquí también en este plano, ¿no? Entonces vamos a hacer que corte aquí. Entonces habrá que traer el plano vertical hacia aquí, para que se levante la sombra también por el plano vertical, ¿no? Antes de nada terminamos esta sombra. Entonces viene por aquí, entra tangente por aquí a esta línea, viene por aquí tangente a esta línea, sale de aquí tangente de esta recta por ese punto y entra tangente a esta línea. Bueno, y si queremos obtener puntos de la elipse, lo que podemos hacer, por ejemplo, es coger el punto medio entre este y este, de este cuadrilátero que acota este cuarto de elipse, y unir este punto con el extremo este, por ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y ahora, si unimos este vértice con este extremo de la elipse, ahí tendremos un punto de la elipse, ¿vale? Bueno, ahora sabemos que la elipse pasa por ese punto. Si hacemos lo mismo aquí, punto medio con este y la esquina de la elipse con este, ahí tenemos otro punto. Y de este lado igual, punto medio, a ver, punto medio con este de aquí, aquí está la caja de la elipse. Entonces, esto es el punto medio de esto. A ver, hemos obtenido aquí el centro de la elipse, o sea, punto medio de este segmento de aquí a aquí, y esto de aquí a aquí. Hay otro punto. Y lo mismo aquí abajo, de el punto medio de este segmento hasta aquí, y de aquí a aquí. Ahí tenemos otro punto de la elipse. Bueno, una vez ya que tenemos todos los 8 puntos de la elipse fundamentales, podría obtener otros 4 rápidamente, pues también punto medio de aquí a aquí, y ahora punto medio de aquí a aquí. Ahí tenemos otro. Y lo mismo de este lado, etcétera, ¿no? Con lo cual tendría aquí 2 dentro de cada cuadrante.
pero bueno, ya con tener 8 llega para ajustar bastante bien por donde pasa la elipse, que viene todo por aquí. Bueno, decía que ahora la sombra de esto, una vez que calcule también el abatimiento de esto por el mismo método, no va a cortar a esta, vamos a hacer que corte, ¿vale? Entonces vamos a calcular de forma independiente esto y lo solapamos con esto. Si queremos también, pues podemos, igual que tenemos toda la elipse, pues recortar esto, lo ponemos encima. O sea que el enunciado del ejercicio, si el profesor quiere que las dos sombras se solapen, corte al plano vertical y por tanto la sombra se levante también por aquí, la única solución sería que el profe este dato nos lo baje más. Y como yo no puedo bajarlo más, que ya está dibujado, a mí así me sale mucho más sencillo, pero ya calculo aquí la sombra de la figura y se acabó, ¿no? Pero como me dicen que caiga aquí sobre este plano y por ahora no cae, solo cae en el plano horizontal, para que caiga tengo que traer el plano vertical hasta aquí. Entonces lo que voy a hacer es cortar este plano para no redibujar todo aquí abajo, que se solaparía con esto y no hay quien lo entienda. Lo voy a dibujar aquí, o sea, lo voy a recortar y colocar aquí encima, con lo cual es lo mismo, ¿no? Entonces recorto esto, ahí tangente a la esfera, y ya si lo pegamos encima pues ya tenemos ese caso exacto, no el que estábamos haciendo, que era uno cualquiera, de manera que no subía la sombra por el plano vertical. Entonces quitamos esto y ahora para que pase la sombra por encima pues ya corta la elipse, aquí ya serviría, ¿no? Entonces voy a colocarlo, por ejemplo, aquí. Así. Normalmente para que corte bien y se vea claro el ejercicio, lo normal es separar esta esfera y ponerla en el espacio. Entonces es más fácil que proyecte las dos sombras y se vea muy claro el ejercicio. Si yo apoyo la esfera, pues eso no va a pasar por regla general, pero ahí se solapa todo, ¿no? Y es más complicado, ¿no? Pero bueno, lo han puesto así apoyado, entonces hago aquí la perpendicular por un punto cualquiera, el que quiera, entonces hago la paralela a la línea de tierra y pego ahí el nuevo alzado. Entonces voy a hacer que pase, por ejemplo, por aquí. Esta es la nueva línea de tierra. Bueno. O sea que realmente el profe, para que se solape, quiere poner exactamente aquí a esta altura y vemos que ya la elipse termina aquí y ahí es donde va a empezar la sombra de la otra curva elíptica, ¿no? Vamos a darle lettering a esto. Entonces necesitamos colocar aquí el nuevo alzado de la figura. Entonces venimos aquí y aquí tenemos ya la posición del nuevo alzado. Vamos a pegar esto, ahí está la posición y ahora sí que el arco elíptico del alzado va a cortar a este, que era lo que buscábamos, ¿no? Entonces cogemos un poco de cinta adhesiva, celo se le llama aquí. Hay pocos sitios donde se le llame celo, pero bueno, cinta adhesiva es un nombre universal. Y pegamos aquí entonces ya, de manera que el ejercicio nos queda ahí ya como si originariamente fuera así. Ahí lo tenemos. Y lo mismo del otro lado. Entonces recordamos, para que el ejercicio se pueda resolver de manera que el resultado salga una elipse en planta y otra elipse en alzado de sombra, la solución pasa por, como vemos ahí, solapar la zona de sombra esta de la elipse con la línea de tierra. Si yo la línea de tierra ahora la coloco encima de esta sombra, pues efectivamente la sombra de arriba de esta figura también va a venir hasta este punto y hasta este punto.
el otro fragmento pegado por el otro lado. Bueno, entonces ya sabemos que este es el nuevo alzado y ahora lo que hicimos aquí hay que hacerlo de este lado, exactamente igual. Y la sombra que salga ahí, ya podemos incluso pensar que la sombra vendría por aquí. Si esto fuese de cristal, proyectaría esa sombra por detrás, pero no lo es, ¿no? Y entonces esto es opaco y va a proyectar su sombra. Entonces lo que hicimos aquí, si alguien lo ve más claro así otra vez, abatir hacia este lado y lo mismo, pero ahora el abatimiento es distinto, ya que en realidad aquí lo hacíamos respecto a ese rayo que ahí pues tenía una dirección, la dirección del rayo es la misma, pero al hacer el abatimiento aquí pues aparece distinto. Entonces vamos a hacer el abatimiento de este lado o bien directamente el cambio de plano. Entonces el cambio de plano será tal que cojo aquí, por ejemplo, la nueva proyección, hago una paralela a esta línea otra vez, incluso para que no me quede fuera, tengo miedo de que quede fuera, voy a desplazar la regla y traerlo más hacia aquí. Podemos aprovechar al máximo ahí la posición de la línea de tierra, esta, nueva línea de tierra, esta, tercera línea de tierra y nueva proyección de la esfera. Entonces vengo aquí, proyecto la esfera ortogonalmente otra vez y vuelvo a hacer el abatimiento del rayo, cojo la posición de la esfera ya proyectada aquí, marco la posición de este eje para obtener ahí el centro de la esfera, aquí está, y por último abato el rayo. Otra vez tengo aquí un nuevo plano de proyección donde vuelvo a tener el rayo que proyecta la luz con ese cilindro circunscrito que separa luz de sombra, ¿no? Bueno, pues otra vez abato el rayo, entonces tengo el punto aquí y ahora tengo que proyectarlo aquí. Entonces cojo ese punto, lo proyecto, el mismo punto de antes que había cogido, y ahora lo proyecto en esta nueva proyección. Entonces viene a parar aquí, cojo su altura real. A ver, al final cogí este. Cogí este porque la esfera se apoya en el suelo. Entonces no cogí este, o sea que este no es. Realmente estoy cogiendo este, ¿no? Porque coloqué ahí la circunferencia, proyección en el alzado, y por tanto en vez de coger este plano de proyección por esta línea, lo cogí por aquí, por esta línea, ¿no? Vamos a borrar esta línea para que no dé lugar a equivocaciones, y hemos cogido aquí la posición de la nueva figura, ¿no? Vale. Pero ahora si nos fijamos aquí, tenemos ahora otra disposición, y es que ahora respecto a esta proyección, esta es la altura real, ¿no? O sea que antes la altura real era esta, la altura del punto por donde pasaba el rayo de luz y por el centro era esta, pero ahora tenemos esta nueva altura, ¿no? Y esta nueva altura, como vemos, viene a parar aquí. O sea, ahora la altura de referencia es esta. Y esta altura es la que debemos subir aquí. O sea que esta altura que pondré aquí, h sub 2, es la que colocaremos aquí. Recordamos que ahora estamos en este nuevo plano de proyección y esta altura es en realidad h sub 2. Entonces la que cogeremos aquí con esta longitud. Con lo cual ya podemos hacer aquí la dirección del rayo de luz que corta aquí, y al bajar una vertical cortaría aquí y aquí tendríamos ya el centro de la elipse, mientras que al hacer aquí una perpendicular al rayo ya voy teniendo ahí pues tanto la separación de luz y sombra en esa esfera como los extremos, los vértices de la elipse. Entonces trazo aquí la perpendicular y trazo las dos tangentes, una y otra, obteniendo ahí la sombra ahora sobre este plano, sobre el plano vertical.
y vemos que cae desde este punto, que bajaremos aquí, desde este punto, hasta este punto, que bajaremos también aquí a esta línea. Lógicamente ahora ya nos estamos metiendo ahí en planta, pero imaginamos como que el plano sigue por aquí hacia abajo. Entonces hacemos la ortogonal, y aquí en la ortogonal tenemos este punto. Bueno, pues si nos fijamos, si el dibujo está bien, también este centro de la esfera debe quedar en la mitad de estos dos, y la elipse será tangente aquí a esta línea, tangente a la esfera por aquí, y tangente aquí abajo también a la proyección de la esfera de esa circunferencia. O sea que la caja donde se inscribe la elipse pasa por estas 4 líneas. Vale. Entonces decía, punto medio de estos dos, hago aquí la caja al completo, y este punto lo proyectamos aquí con una ortogonal para saber por dónde pasa la sombra de la esfera. Viene desde este punto hasta este, también diametralmente opuesto, y exactamente también ambos puntos exactamente a igual distancia del centro, este y este. O sea que la elipse pasa por estos 4 puntos, y esa es la separación de luz y sombra. Como vemos, no tiene nada que ver esta elipse con esta, que es más excéntrica, más alargada, ¿no? O sea que vendrá por aquí. Y ya la tenemos ahí, la separación de luz y sombra. Bueno, fundamental. Cuando hacemos aquí la proyección de esta esfera, cogemos esta altura, y esta altura es la cota. O sea que tendría esta altura de aquí a aquí. Vamos a poner aquí esto, así. Esto es la cota. O sea, la altura del punto en vertical. Y esa altura, esta cota, es en realidad la que hemos puesto aquí. Vale. Esta cota la cogimos para aquí. O sea que la cota la ponemos aquí. Lo digo porque esto es la confusión más usual. Mientras que ahora hemos hecho esto para hacer la sombra de esta proyección, y ahora venimos aquí, tenemos el caso contrario, y ahora tenemos que esta es la cota. Realmente esto se convierte en cota si lo ponemos así, pero es lo que llamamos el alejamiento, ¿no? Entonces, esa cota h2, esta medida, la altura desde, como vemos, desde este punto hasta aquí, es lo que llamamos el alejamiento. Lo voy a poner aquí al revés para que se vea: alejamiento. Y el alejamiento es lo que pondremos aquí. Alejamiento. ¿Vale? O sea que el alejamiento se pone aquí, se une con el centro, y tenemos el centro, ¿vale? Mientras que la cota se pone de este lado. Tenemos aquí el cambio de plano, este otro cambio de plano, tenemos aquí la sombra de la esfera, y tenemos aquí, ahora la luz viene por aquí, entonces todo esto proyecta de sombra. Por detrás llegaría hasta aquí, igual que por aquí, por detrás llegaría, todo esto quedaría en sombra, y esto por detrás también, pero vamos a hacer solo lo que se ve. O sea, lo que se ve pues es este fragmento desde arriba, ¿no? Ya que la luz cae así, provoca esa sombra, ¿no? Y aquí lo que queda en sombra pues sería esto, la mitad de la esfera. Entonces la sombra es tangente y viene desde este punto, lo vamos a marcar bien en este alzado, es desde este punto hasta esto. Esta es la sombra. O sea, donde aquí la tangente corta a la línea de tierra, y aquí lo mismo, donde la tangente corta la línea de tierra hasta este punto. Este es el eje mayor de la elipse proyectado ahí abajo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? O sea que tenemos ya
esta proyección aquí con su elipse, y ahora tendremos esta elipse que pasa por este punto, pasa por este punto, vamos a marcarlo bien, y pasa por esto. Vamos a ver bien dónde queda el centro, ya que aquí pues las paralelas las hemos hecho más o menos. Entonces esto es 7, 3,5, pues aquí queda el centro, 3,5. Bueno, pues aquí está el eje de la elipse. Bueno, y como vemos pasa por este punto, como decíamos, debe pasar por ese punto, si está bien. Parece que queda un poco más arriba, pero bueno, ya es cuestión de precisión. Entonces la elipse viene por aquí, y ahora viene por aquí. Y por ahí detrás iría exactamente hasta este punto. Sale tangente de aquí, entra tangente por aquí y sale tangente de esta ortogonal al eje que pasa por la circunferencia, o sea que viene por aquí. Por aquí. Bueno, necesariamente pues tenemos que este arco elíptico viene por aquí, corta esta elipse en este punto, y este arco elíptico viene por aquí y cortará también a esta elipse en el mismo punto. O sea que ahí ya hemos sido bastante más imprecisos, ¿vale? Pero ambas elipses se cortarán, o sea que siempre pasará esto, que donde viene una curva elíptica de sombra, pues la otra pues también tendrá que venir así, y tendrá estos puntos de contacto, y esa será la sombra en planta y alzado, porque lógicamente cuando una esfera proyecta su sombra sobre dos planos, pues necesariamente el cilindro que es tangente a la misma provocará pues eso, el arco elíptico que provocaría aquí hasta el final, y si continuara por detrás el otro arco elíptico, ¿no? Y lo que sería visible es lo que aparece en los dos planos, ¿no? Entonces estos dos puntos son comunes, ¿no? Vale, y esto será la zona de sombra, ¿no? O sea que es imposible que salga una sombra aquí, por ejemplo, y otra, por ejemplo, así. Eso sería un caso paranormal, o sea, eso no puede existir. Porque en realidad es la intersección de ese cilindro con los dos planos, ¿no? Entonces necesariamente una sección y otra deben ser concurrentes en estos dos puntos, ¿vale? O sea que esto no puede pasar. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, aquí ya era más difícil ser preciso. Vemos que la elipse aquí parece que tiene una discrepancia de unos 3 milímetros. No, debe ser tal que debe coincidir aquí la sombra esta con esta. Entonces vamos a marcar ahí que coincida por detrás, y ya vamos a marcar el resultado final, que es la sombra que proyecta sobre este plano horizontal y que viene todo por aquí atrás. Esta es la sombra sobre el plano horizontal y aquí termina ya, o sea que no debemos hacer eso que tenemos ahí detrás. Y la sombra que viene aquí sobre el plano vertical. Y que coincidirá la intersección de este arco elíptico con este en el mismo punto y de este con este en el mismo punto. Vale, y esa será la sombra. Entonces sombreamos esto, la sombra propia de la esfera, la sombra propia de la esfera, la sombra propia en ese nuevo plano de proyección, la sombra propia en este plano vertical y la sombra la sombra arrojada en este plano vertical y la sombra arrojada en este plano horizontal. Con lo cual ya tenemos la figura al completo, y si nos imaginamos aquí la esfera, vemos cómo proyecta la sombra sobre los dos planos. Vale. Bueno, pues ese sería ya el ejercicio al completo. Recordamos, esta es la posición espacial, esta sería la esfera, que lógicamente sería de mayor tamaño. La separación de luz y sombra, línea separatriz,
Aquí vamos a hacer la elipse ya un poco más definida, por aquí. Y por detrás iría hasta aquí abajo la sombra, pero ya no lo vemos, ¿no? Pero en el alzado, pues esta parte de abajo la estamos viendo por aquí. Nos deja ver en este arco elíptico, aquí, esta zona de sombra, ¿no? Entonces tenemos, bajo la posición del alzado, estamos viendo cómo la luz hace que el cilindro de luz deje esta zona en sombra, ¿no? Mientras que visto desde arriba deja esta zona. Y ahora al proyectar el centro de la esfera cae aquí y la curva elíptica sale tangente aquí respecto a esta línea y viene por aquí tangente hasta este punto y llega hasta aquí. Ahora vendría hasta aquí abajo, ¿no? Y viene por aquí abajo cortando ahí a la línea de tierra. Debe ser metido dentro de esta caja, no puede salir de esta caja. O sea que vendrá por aquí y esto pues vendrá por aquí. Por ahí detrás, lógicamente está detrás de la esfera, ya no se ve, pero bueno, vendría al mismo punto, igual que aquí viene al mismo punto. A partir de aquí ya no se ve, pero bueno, lo vamos a marcar así para que se entienda un poco mejor. Entonces ya digo, estos dos puntos comunes para las dos elipses y aquí igual. Con lo cual, esa será la zona de sombra. Y recordamos que la nueva proyección aquí, en esta vista, nos dio este arco elíptico, ¿no? Siguiendo la dirección del rayo, del cilindro circunscrito, que llega de extremo a extremo, aquí, provocando esta elipse de sombra. O sea que todo esto, pues quedaría, todo esto quedaría en sombra, si realmente pues tuviéramos este plano, ¿no? Pero el plano vertical, pero realmente el plano vertical termina donde deje el plano horizontal proyectar su sombra. Igual que esto, pues también. Esto llega hasta aquí, continuaría por detrás si no hubiera el plano vertical, ¿no? Pero en el momento en que hay plano vertical, pues queda la sombra ahí. Con lo cual tenemos, recordamos siempre, una elipse en la planta y otra elipse en el alzado. Son tales que siempre tienen estos puntos comunes y donde llega la sombra de una, pues va a llegar la sombra de otra, siempre, ¿no? Si aquí no coincidió muy bien es por falta de precisión en el trazado, ¿no? Pero bueno, tiene siempre que coincidir, ¿vale? Bueno, pues fundamento espacial, entender esto en 3D, pensar que el cilindro de luz viene tangente, provocando esta sombra en el suelo y esta separación. Gracias a este abatimiento obtenemos el punto, vamos a llamarlo punto S y punto V. S lo bajamos aquí y cae sobre esta línea. Entonces S2, S1 y V2 lo bajamos aquí, queda sobre esta línea V1 y S1. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que nos vale aquí para hacer este eje menor? El eje mayor ya sabemos que viene por este punto de extremo a extremo. Y aquí hacemos lo mismo, o sea, estos dos puntos, el punto T, lo bajamos aquí, entonces la elipse por detrás, separación de luz y sombra, será este punto, desde este punto hasta este. Vendrá hasta este punto, ¿vale? Y el eje mayor pues pasa por el centro, con lo cual tenemos ya la figura al completo, ¿de acuerdo? Por último, solo recordad que la altura esta es este alejamiento, ¿no? Y que lo necesitamos para esta nueva vista. Esta nueva vista que nos da esta altura, el alejamiento. Y es en realidad la que proyectamos aquí. Es quizás lo único que entender, ¿no? Y luego la cota esta, que es en realidad la que corresponde aquí a este punto y lo proyectamos aquí. O sea que la cota esta corresponde en realidad a esta cota, a esta altura, ¿no? Vale. O sea que están invertidos. Aquí pondremos la cota y aquí pondremos el alejamiento. Y digo invertidos porque la cota es la altura. Efectivamente aquí estamos trabajando con la altura, ¿no? Mientras que aquí estamos trabajando con la distancia desde el punto al plano vertical, que es el alejamiento. O sea que este será el alejamiento, esta será la cota, ¿no? O sea, lo que está aquí de cota pasa para aquí, lo que está aquí de alejamiento pasa para aquí. Cota y alejamiento se invierte.